Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un diálogo libre de lujo con el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco. Saludos. Saludos. Y gracias por ¿Cómo estamos? aceptar la invitación. Esas dos distinguidas damas. Yo soy Omar Santana, jefe de redacción matutino de Diario Libre, y nos acompañan la periodista, editora de política Nisa Campos y la periodista senior del Congreso Nacional, Yamalia Rosario. Así que, de inmediato a nuestro diálogo libre. Licenciado, usted fue presidente ya hace unos años, había sido presidente hace unos añitos y bueno, volvió al ruedo como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué ha cambiado desde aquella ocasión en la que usted fue presidente de la Cámara de Diputados a ahora? Es una muy buena pregunta. Ha cambiado todo. Es prácticamente del cielo a la tierra. Hace 19 años que yo fui electo por primera vez presidente de la Cámara de Diputados, e indudablemente que con nuestra participación en la Cámara de Diputados hubo una gran cantidad de aspectos que comenzaron a cambiar. Verbigracia, la ley de libre acceso a la información pública, que fue aprobada en nuestra gestión, la ley de compras y contrataciones, que también fue aprobada en nuestra gestión, y conjuntamente con la nueva Constitución de la República, que es la que establece los derechos fundamentales, indudablemente que impulsaron mucho más los derechos de ciudadanía y además los procesos administrativos. Y entonces, y puedo estar omitiendo una gran cantidad más de normas, pero básicamente estas, conjuntamente con otras, han hecho que la administración pública ahora sea totalmente diferente y yo pienso que para bien del país, porque ahora la administración debe ser hecha con mucho mayor transparencia, con eficacia. Los administradores tenemos que tener mucho cuidado con cada paso que vamos dando y estar pendiente de cada uno de los procesos, pero además eso es en el plano administrativo. Sí. Ahora, en el plano de la gestión como diputado y como presidente del Pleno, que quiere decir uno más entre sus iguales es el presidente, pero que los iguales le dan una jerarquización para que pueda dirigir los debates, ordenar la forma como se discuten en las cosas. Pero indudablemente que tenemos hoy día diputados mucho más independientes, que también cada vez es menos la incidencia de los partidos. Aunque la gente vea que cogen línea, siempre hay que conversar y pautar y pactar con cada diputado la mayoría de las acciones que nosotros podemos lograr que fructifiquen o que se conviertan en mayoría. Con mayoría de votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por eso, ahora el ejercicio debe ser hecho con mucho más paciencia, con mucho más celeridad, observando también los procedimientos. Por ejemplo, cuando yo llegué, la agenda, que es la agenda en este caso, son los temas que vamos a discutir, le llamamos allá la orden del día, la elaboraba el presidente unilateralmente. Cuando yo salí, o sea, en nuestra gestión se conformó un mecanismo que se llama comisión coordinadora, que la conforman los voceros de cada una de las bancadas, más el bufete directivo, que ahí se discute semanalmente las órdenes del día que se van a ver en la semana. Eso implica que antes, cada día que previo a la sesión, el presidente se reunía con quién, con él mismo, y según su criterio elaboraba la orden del día, pero ahora el presidente tiene que ir a fajarse con todos los diputados y pactar. El diputado del tal partido dice, no, esa orden del día yo la apruebo, sí, muy bien,
pero mira, yo tengo estos 3 puntos que hay que incluir, ¿no? ¿Entiendes? Okay. Y yo tengo estos 2 puntos, o mira, yo quiero que ese punto no lo discutamos en esta semana, sino que lo veamos la semana que viene. Entonces ahí se da un concierto de voluntades que dan como resultado las órdenes del día, que básicamente también antes no era necesario, tiene que aprobarla el Pleno, luego que la comisión coordinadora la propone. Y entonces esa agenda, esa orden del día, es lo que va a normar el dinamismo de la Cámara, que también es bueno que se sepa que las comisiones, que es otro aspecto que ha cambiado enormemente, entonces conocen de cada uno de esos proyectos. Por ejemplo, cuando yo era presidente la otra vez, una gran cantidad de proyectos ni siquiera iban a comisiones. Se llevaban y de ahí la vieja costumbre que la gente dice, aprobaron sin leer, eso era antes que se podía, ahora no se puede. Ahora los proyectos tienen que ser remitidos. No es obligatorio, pero es cuasi obligatorio, es automático, que pasan a estudio de una comisión y luego la comisión los remite después de haberlo procesado al Pleno, que ya entonces es cuando se conocen. Muchas veces antes los proyectos llegaban al Pleno y porque había una línea partidaria había que aprobarlo. Ahora no, ahora hay que batir el cobre. Y en ese sentido es mucho el cambio que en estos casi 20 años ha experimentado el Congreso Nacional. Lisa. Licenciado, usted, además de ser presidente de la Cámara, es un hombre muy activo del partido. Pertenece a los organismos de dirección. Cuéntenos un poquito cómo andan esos trabajos de la reelección, porque ya hay partidos que están en movimiento en ese sentido, con las candidaturas preparando ya para el 2024. ¿En qué apresto está el PRM? Mira, ciertamente yo soy un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, miembro de su más alto organismo de dirección, y yo pienso muy parecido al presidente Luis Abinader, porque desde antes de llegar a la conducción del Estado Dominicano, cada uno en sus respectivas funciones, siempre que teníamos reuniones, él nos decía que cuando nosotros estuviésemos en el ejercicio gubernamental, la mejor campaña era realizar bien la función que a cada uno le corresponda, que esa era la mejor campaña electoral. Entonces, yo pienso que todavía, independientemente de que hoy yo tengo el pensamiento de que nuestro mejor candidato es el presidente Luis Abinader, pero yo pienso que todavía no es momento de apresto, de hacer campaña, ni de ese tipo de cosas. Por eso vas a ver que si revisas mis declaraciones y mi proceder, casi nunca. Lo he hecho porque es normal, soy político, no lo puedo dejar de lado, no me puedo desdoblar de no ser político. Y en el ejercicio de mis funciones siempre está primero el aspecto de hacer bien lo que tengo como tarea, y luego entonces ya nosotros tendremos el tiempo que establece la ley para poder hacer la campaña electoral. Y por eso he hecho muy pocos pronunciamientos, he hecho algunos, pero muy pocos pronunciamientos a favor de la reelección del presidente. Yo pienso que la mejor forma de promover al presidente y de promovernos nosotros es haciendo correctamente la labor que nos corresponde. Pero un asuntito ahí. ¿Qué dicen los números de ustedes? ¿Cuál es la valoración que tiene la población de la gestión del presidente Abinader? Mira, independientemente del criterio que nosotros tenemos, tampoco podemos ocultar que el país, este es un país muy politizado, Omar, muy politizado. Y entonces siempre la gente, si se hace una encuesta, la gente va a los números fríos. ¿Cómo están las preferencias del electorado? Y hay cosas más importantes en una encuesta. Hay que ver cómo la gente te ve, qué la gente opina de tu desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Al presidente Luis Abinader y al PRM y a cada uno de los funcionarios, incluyendo los que no son políticos, o sea, los que no pertenecen al estamento político,
nos ha correspondido desempeñar nuestra función en un momento muy difícil para la República Dominicana, pero también para el mundo. Iniciamos este periodo gubernamental, inició el 16 de agosto, en medio de un estado de emergencia que había cesado por el proceso electoral unos días, pero virtualmente en medio de un estado de emergencia al que debimos dar el frente día a día para solucionar los diferentes problemas. Ustedes dirán, bueno, eso del Ministerio de Salud Pública, sí, pero en el Congreso tuvimos que fajarnos a implementar un paquete de medidas que día por día iban surgiendo y el Congreso tenía que dar respuesta inmediata. Yo recuerdo proyectos que tuvimos prácticamente que amanecer estudiándolo y preparándolo para conocerlo de un día para otro con los requisitos que ya les expliqué y que teníamos que aprobarlo porque si no, no íbamos a tener la vacuna a tiempo, no íbamos a tener los financiamientos a tiempo, etcétera, etcétera. O sea que tuvimos que afrontar la pandemia. Y luego de la pandemia, que ya pensábamos que íbamos a tener un país, la pandemia no ha pasado todavía, pero luego que se fue estabilizando y comenzando a caer a la baja las infecciones, producto de la contaminación con el virus, entonces tuvimos la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión, como se le quiera llamar, que trajo de por sí una escalada alcista de los combustibles, de los commodities, de las materias primas principales para producir alimentos y de alimentos básicos, que han traído como consecuencia que todo el Estado Dominicano también tenga que concentrarse en tratar de tener estable a una República Dominicana que nosotros, yo siempre lo admito, porque le dije que primero tengo como norte el buen desempeño, es que la República Dominicana no es la misma de hace 30 años. No es la misma de hace 19 años cuando yo fui presidente de la Cámara y mucho más de los últimos 30 años para acá. El país ha cambiado enormemente y por lo tanto nosotros, la clase política, los que tenemos alguna función gubernamental, tenemos que dar un poco más de nosotros mismos para que el país pueda continuar por los senderos de avance y de progreso que hoy en día exige todas las clases sociales de la República Dominicana. Y en ese sentido, nosotros pensamos que lo más importante que ha ocurrido y lo más importante que debemos hacer todo lo que tenemos funciones, es trabajar duro para que la República Dominicana permanezca en esa línea de progreso y de avance. Bien, Yamal. Presidente, quizá precisamente por ese sentido independiente que tienen los actores legisladores, es que el Código Penal parece ser que se ha convertido como una especie de talón de Aquiles del Congreso, pese a que se han hecho ingentes esfuerzos y que hubo momentos incluso de cierta frustración, de decir, ya no brego más con esto. Pero usted retomó la bandera de querer lograr a buen puerto este proyecto y se pronunció en el sentido de que ahora en septiembre se iba a aprobar y que se estaban logrando los consensos requeridos. Sin embargo, persisten las demandas sobre la orientación sexual. Con relación al Código Penal, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Faltan todavía algunos detalles para lograrlo? Ese Código Penal sin las 3 causales. Mira, yo dije, Yamagui, que a partir de ahora, del mes de septiembre, nosotros íbamos a trabajar, lo dije en la toma de posesión, para que logremos los acuerdos necesarios que permitan la aprobación del nuevo Código Penal. Y nosotros hemos comenzado las conversaciones con los diferentes diputados, porque el Código, y se lo informo a ustedes que son un medio tan importante para la República Dominicana, el Código está consensuado en más de un 99%. Y los únicos 2 aspectos que mantienen una gran diferencia, no es que no hay en los otros, pero que mantienen una gran diferencia son las 3 causales
y luego, ahora que se ha incorporado algunos temas, algunas ideas sobre los temas de discriminación que legisladores piensan de manera diferente. Nosotros pensamos que con los avances que hemos conseguido, con buenas conversaciones nosotros podremos lograr las mayorías que se requieren para la aprobación del código en la Cámara de Diputados. Y hemos estado haciendo la gestión. Lo que ocurre es que no pueden ser gestiones que se hagan de manera rápida, porque yo no sé qué es lo que pasa, pero con este proyecto las pasiones van más allá de las pasiones normales que yo le noto a los legisladores cuando estamos discutiendo cualquier proyecto. Y como usted muy bien lo ha señalado, que a su vez yo dije al principio en la introducción de este espacio, ciertamente hoy día los legisladores tienen mucho mayor independencia, porque indudablemente que la línea que ha trazado por lo menos el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, que se supone que no debiera haber problema porque con esos dos partidos se conforma una mayoría sustancial, más que suficiente para la aprobación del código. Pero ¿qué pasa? Que los legisladores tienen sus independencias. Y me voy a ir al bufete directivo que yo presido. Usted que está allá ve los pañitos del azules. Sí, y en el bufete directivo, para la aprobación del código, hemos estado 2-2. Y somos del mismo partido y además conformamos la dirección de la Cámara. Y entonces hemos estado 2-2 porque tenemos criterios. A pesar de que, por ejemplo, yo soy partidario de las causales. El doctor Agustín Burgos también es partidario de las causales, pero las dos damas no son partidarias de las causales. Entonces, eso mantiene un nivel de diferencia y eso ocurre con las bancadas. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que al parecer en sentido general ellos no son partidarios de las causales, pero hay legisladores que están con las causales. Y el PRM y el PLD, que estamos abiertamente a favor de las causales, tenemos una gran cantidad de legisladores que no están a su vez con la causal. Y entonces, esas diferencias nosotros vamos a tratar de producir los acercamientos para que podamos aprobar este importante proyecto. Yo apuesto, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer a pesar de la cuerda, ¿verdad? Que cogí un día, soy humano y eso es humano. Oye, yo dije un día, mira, ya no voy a hacer más esfuerzo con este proyecto. Porque también en las luchas hay muchas incomprensiones. Yo soy partidario de las causales, yo soy partidario de la no discriminación por ningún tipo de circunstancia ni de situación. Entonces, pero yo siempre estoy dispuesto a buscar un punto de advenimiento, yo siempre estoy dispuesto a entender que es más importante el que podamos modernizar el sistema de penas en la República Dominicana para lograr que este viejo código que estamos implementando en el día de hoy, que ya no se ajusta ni a la realidad dominicana, ni se ajusta a las nuevas circunstancias que vivimos como país, yo pienso que es más importante este 99% que yo les he señalado a ustedes de cosas positivas que tenga el código y que los otros aspectos podemos excluirlo y seguirlo debatiendo y discutiendo, pero no todos piensan igual. Hay gente que se apasiona y es difícil la situación, pero aún así yo quiero decirle al país a través de este importante medio que nosotros no nos vamos a cansar, no vamos a desmayar en la lucha de que este proyecto sea aprobado lo más rápido que el Congreso pueda darle aprobación a este importantísimo proyecto. De los proyectos que se han aprobado, que han sido prioridad del PRM, ¿ya cuáles le siguen, además del Código Penal, cuáles le siguen provocando dolor de cabeza? ¿Cuál usted se siente satisfecho que fueron aprobados? Mira, indudablemente que nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos que han sido aprobados que para nosotros
han sido fundamentales. Por ejemplo, el proyecto que más aprehensión yo en lo personal tenía era el proyecto de ley de extinción de dominio, que era un proyecto difícil. Para mí era más difícil que el Código Penal. Sin embargo, en un momento determinado se dieron coyunturas y situaciones que... Y presión. Sí, también. Indudablemente. Lo digo, no presiones, pero nos empujaban. Empujones. Exacto. Una patadita. De parte de diversos sectores de la vida nacional, de parte del presidente de la República, no en su rol de poder ejecutivo, sino en su rol de líder máximo de un partido mayoritario comprometido con este tipo de situaciones. Y el proyecto de ley de extinción de dominio finalmente pudo ser, es parte de la historia ya, como lo logramos, pudo ser aprobado increíblemente a unanimidad, primero en una Cámara y después por la otra Cámara. Increíble y sorprendentemente. Sí, yo lo he dicho, hasta yo me sorprendí el primer día que logramos la primera votación. Yo sabía que iba a tener amplia base porque los consensos que logramos, para una distinguida comunicadora hace muchos años me dijo, siempre que tú vayas a un medio, trata de decirle cosas que no se hayan manejado. Para que ustedes sepan, el primer acuerdo nosotros lo logramos con la fuerza del pueblo. Primero hubo un acuerdo interno entre las fuerzas aliadas al Partido Revolucionario Moderno, que teníamos los votos para pasarlo, pero con mayoría simple. Luego logramos un acuerdo con la fuerza del pueblo. Y luego, entonces, horas después, logramos el acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces de ahí en adelante, las demás fuerzas que disentían fueron sumándose en el camino. Ese fue el proceso. De todos modos, yo valoro enormemente la participación y la gentileza y el desprendimiento de la mayoría de las fuerzas políticas que en un momento determinado, porque la gente dice, Pacheco, que jugó un papel destacado, cometí mis errores también en el proceso de negociación, en el proceso de discusión, cometimos errores que lo daba la rapidez, el tiempo, etcétera, etcétera. Sin embargo, los legisladores y los partidos fueron muy generosos con nosotros porque era más el interés que había de aprobar el proyecto que las propias posiciones políticas, y por eso entiendo yo que se logró ese voto a unanimidad. Y entonces, ese es el primero, porque usted me preguntó una gran cantidad. Proyectos también extremadamente importantes nosotros logramos sacar, como el proyecto de regiones únicas, un proyecto simple, pero que va a llevarle a todo el territorio nacional y a todas las instituciones del Estado la tranquilidad de que, y yo estoy seguro que hasta a Diario Libre le pasa, para Diario Libre, que tiene que hacer una distribución nacional de sus medios y de sus periódicos, el país tiene unas regiones diferentes a las que otro medio tiene. Entonces, para la Cámara, para el Congreso Nacional, el país tenía unas regiones diferentes, para salud pública regiones diferentes, para educación regiones diferentes, y así sucesivamente. Mencioné entidades privadas y luego entidades públicas. Hoy día logramos aprobar un proyecto de ley, una ley de regiones únicas que lo mandaba la Constitución para hacer uniforme las regiones del país. Todas las instituciones públicas y privadas ahora tenemos que pagarnos a estudiar cómo van a ser las regiones, y lo que viene a resolver un gran problema en la República Dominicana. Nosotros aprobamos una gran cantidad de convenios que estaban durmiendo el sueño de los justos, convenios aéreos con diferentes países, con diferentes entidades. Aprobamos leyes extremadamente importantes durante todo el periodo legislativo pasado, porque en el Congreso Nacional, y tengo que decir también que en el Senado de la República, se ha generado un dinamismo extremadamente importante que dan como resultado toda esta productividad, que si bien es cierto que todavía no estamos acorde con lo que demanda el país, porque hay muchísimas leyes
ahí pendiente. Pero hemos puesto al día una gran cantidad de situaciones. Nosotros aprobamos el proyecto de ley que hasta este momento lo teníamos con unas disposiciones administrativas del Poder Ejecutivo que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y que crea el INAIPI, un proyecto extremadamente importante. Lo trabajamos básicamente en el Senado, se trabajó, y luego lo trabajamos en la Cámara de Diputados y logramos sacarlo. Para afrontar la crisis, la gente vio nada más el consenso de la ley de extinción de dominio, pero el proyecto de tasa cero del arancel, nosotros logramos un consenso también en la Cámara de Diputados, donde fueron todos los sectores productivos y le hicimos unos ajustes que hicieron funcionar el proyecto. El de desarrollo fronterizo, que crea un régimen especial para la frontera, también en ese momento se armó, tú te acuerdas, una situación entre senadores y diputados, pero fue consensuado en la Cámara de Diputados finalmente con la intervención del presidente. Y en fin, yo puedo pasarme la entrevista completa señalando una gran cantidad de proyectos que hemos conocido, pero también hay proyectos importantísimos por conocer. El Código Civil. El Código Civil es un proyecto tan importante como el Código Penal, y nosotros ya el último semestre de la legislatura pasada tuvimos la Comisión de Justicia trabajando duramente para lograr que por lo menos la Comisión de Justicia se empoderara de este código, y hemos hecho varios seminarios, talleres, porque así que se conocen las leyes. La ley hay que primero socializarla, y logramos que ya la comisión comience a tener una línea de por dónde va a ir la aprobación de este importante proyecto que nosotros esperamos sacarlo, el Código de Agua, que hasta hace 2 años era solamente el famoso Código de Agua. Ahora va a haber un proyecto de ley de aguas y va a haber un proyecto de ley de las aguas servidas, residuales y demás, que van de manera diferente, porque técnicamente ya se ha comprobado que deben ser 2 proyectos. Nosotros esperamos poder sacarlo, si no sacarlo en esta legislatura, yo pienso que lo podemos sacar, pero si no, que quede bien avanzado. Aunque no se conozca, no se pueda aprobar en esta legislatura, pero que sí se apruebe en este año legislativo, antes del 16 de agosto del año que viene. Y también uno que está bastante avanzado, que es el de ordenamiento territorial, que es el que marca los territorios y para qué debe ser utilizado cada territorio. Todos estos proyectos que les estoy hablando, son proyectos que vienen por mandato de la Constitución de la República, que se aprobó en el año 2010 y que hace que el país tenga un nuevo régimen legal para poder sustentar la buena implementación de los aspectos generales que marca la Constitución y que necesitan ser normados por leyes. La ley hay una ley extremadamente importante que ahora estamos trabajando y que quedó, qué sé yo, en un 80%, que la trabajó una comisión que preside el diputado José Horacio, que es para tener la posibilidad, y esta la manda la Constitución, de poder hacer los referéndums y las consultas en las que hay, que no necesariamente en un proceso electoral, pero consultar al pueblo para que el pueblo pueda dar sus opiniones, pero para eso hay que reglamentarlo. Y en fin, una gran cantidad de leyes que nosotros entendemos que van a ser extremadamente importantes, y auguramos que esta legislatura va a ser bastante productiva. ¿Y la electoral? La ley electoral. Y de partido. Y de partido. La ley del régimen electoral y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos están prácticamente cocinadas ya en el Senado de la República, que es quien ha tenido preeminencia. Debieron, no estoy trazando pautas, pero
si hubiese sido yo, trabajo primero la ley de partido. ¿Por qué? Porque la de partido es la que se implementa desde hoy hasta que se hagan las primarias. Y luego la ley electoral entra en vigor y se aplica a partir de cuando ya los partidos tienen candidatos hasta que escogen los incumbentes. Entonces, debió conocerse primero la de partido, pero bien, la otra vez se hizo de esa manera. Ahora se va a conocer primero la ley electoral. Pues perfecto, porque a esta ley, tal y como muy juiciosamente la Junta Central Electoral nos ha propuesto, y yo estoy trabajando también con legisladores de todos los partidos políticos para que acojamos la propuesta de la Junta en virtud de que hay un código electoral que se está conociendo en la Cámara de Diputados. Entonces ellos piden que dejemos el código electoral, que lo pongamos en hold, como dicen los jóvenes ahora, en pausa, y que conozcamos las dos leyes por separado, porque el código electoral afecta e implica la incorporación de más leyes, otro tipo de leyes. Y entonces nosotros somos partidarios de que la Cámara lo acoja de esa manera, y ya la comisión que está estudiando el proyecto en el Senado de la República tiene el informe virtualmente preparado y lo ha dado incluso para consulta, para que se le hagan las observaciones del lugar. Y entonces nosotros vamos a sentarnos la semana que viene con la comisión de Junta Electoral de la Cámara de Diputados para que acojamos ese pedimento de la Junta Central Electoral. Se lo estamos pidiendo a los distinguidos miembros de la comisión y se lo estamos pidiendo a los partidos políticos, porque si la Junta si la Junta es el órgano que administra los procesos electorales, lo normal es que nosotros un poco nos dejemos guiar por lo que quienes van a administrar el proceso están sugiriendo. Y luego la ley del régimen, la ley 3318, que es la de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, es una ley mucho más fácil, sobre todo que esa ley, aunque ha sido satanizada, tiene la base ya para que el país pueda tener una buena ley de partidos. Solo hay que hacerle los ajustes, como ocurre con la ley electoral también, que lo que hay que hacer son ajustes que se fueron en aquella oportunidad no de la manera menos adecuada, porque había un status quo, una situación extremadamente difícil, y en esa dificultad se logró la aprobación de estas dos leyes, y por eso salieron con los errores que salieron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Corregir los errores y un poco adaptarla a las nuevas circunstancias de la República Dominicana. Por ejemplo, el tema del régimen de sanción. Bueno, ahora debemos tener la posibilidad de crear un verdadero ministerio público que sea funcional, pero ya aquella ley lo creó, ahora lo que tenemos que reformarlo. Poner más claras las sanciones, que hubo muchas sanciones que por razones políticas y porque el partido que tenía el dominio del Congreso en ese momento entendía que era contra ellos, ahora no hay ese criterio, ahora podemos poner las sanciones y hacer las prohibiciones que el país está reclamando, porque el país reclama que frente a los centros de votación no se den los mercados que se dan, que se dan y que distorsionan los procesos electorales, y que los que somos candidatos en un momento determinado, si es que yo lo fuera en el camino, a mí lo que más me conviene es que los procesos electorales sean limpios, claros y diáfanos, y que el que ganó, ganó. Por lo menos yo, que siempre he tenido buenas votaciones, he sufrido la consecuencia del retorcimiento del voto en el centro de votación, porque te agarran un votante, y un votante que va determinado, te lo agarran en el camino y te le varían la voluntad. Algunos hasta te lo devuelven. ¿Tú vas a votar por el fulano? No, mira, devuélvete. Y tal cosa. ¿Te entiendes? Entonces, eso sí, hay que sancionar. Tiene que haber una sanción frente a un colegio electoral. No debe haber gente interviniendo y agitando y ese tipo de cosas. Usted tiene los delegados, tiene la gente que están organizando las filas, pero ya, punto. Yo soy partidario de que los candidatos no tienen que andar regalando cosas en los procesos electorales.
yo sería partidario de que se incluya en la ley electoral, que se prohíba a los candidatos que den regalos de todo tipo, porque hay que dar regalos en los procesos electorales. La gente tiene que votar libremente, libre de prejuicio, libre de que, no, que fulano me dio una lavadora, que fulano me regaló tal cosa. No. Entonces a los candidatos, si fuera yo, hiciera lo que conozco, por ejemplo, en Perú se prohíbe a los candidatos que puedan dar regalos en los procesos electorales. Y en fin, pero pienso que esta ley, estas dos leyes, van a ser aprobadas en esta legislatura. Pero también la ley del registro civil, que nosotros la tenemos ya en la Cámara de Diputados y que es muy poco lo que le falta porque el Senado la trabajó bastante bien y ampliamente. Usted mencionó el Ministerio Público en su intervención. Hace más de un año, o cerca de un año, el Ministerio Público mencionó a varios diputados en actividades ilícitas que estaban participando, dígase narcotráfico, lavado de activos. En esa oportunidad usted se manifestó muy abierto, ofreció un respaldo a la justicia y al Ministerio Público. Me gustaría saber, a nivel del Ministerio Público, ¿han hecho algún requerimiento a la Cámara de Diputados? Sí, han hecho las indagatorias, han estado solicitando documentaciones, nosotros con mucho gusto, todo tipo de documentación que nos soliciten, la vamos a servir, no solo al Ministerio Público, sino a quien así lo solicite. Pero además, nosotros nos hemos reunido con los diputados que han sido mencionados con diversas situaciones y ellos siempre han estado dispuestos a colaborar también para clarificar su situación. Y en eso han estado. Yo pienso que en este proceso, en esta parte, en esta etapa, esos aspectos, la mayoría de ellos se van a definir también porque los plazos han transcurrido de las investigaciones y entonces tendrá el Ministerio Público que determinar si presenta o no acusaciones que creo, por la noticia que tengo, y no es que tenga preliminarmente, pero he visto, he oído y creo que una gran parte de ellos van a salir sin ningún inconveniente. Y yo espero que todos. Y en esta línea, ¿ustedes como partido se han planteado la posibilidad, no sé, de presentar una terna en el caso del diputado Miguel Gutiérrez, que está preso por narcotráfico en los Estados Unidos? Mira, esa es una situación más especial que a nadie alegra y que a nadie le agrada y que nadie se siente contento con esa circunstancia. Por lo pronto, nosotros hemos tomado la medida del lugar y qué bueno que me da la oportunidad para decir, porque a cada rato salen gente, no, que le están pagando. La primera medida que nosotros tomamos cuando el diputado tuvo el percance es que nosotros lo excluimos de la nómina automática, tú sabes que ahora se paga por vía electrónica, y lo pusimos a que los emolumentos que le corresponden salieran por cheque. ¿Para qué? Para nosotros poder retenerlo. Y eso hemos hecho y hemos estado estudiando el caso, hemos estado estudiando los plazos y en un momento determinado, cuando tengamos una serie de situaciones concretadas, nosotros vamos a formalizar algún tipo de propuesta, porque yo creo que el país merece que este tema se defina cuando cumpla, porque tú sabes que siempre hay que cumplir con el debido proceso, es constitucional. Entonces, cuando cumpla ese proceso, nosotros vamos a hacer las propuestas del lugar. Cuando digo nosotros, me refiero a la Cámara como tal, porque indudablemente que tendremos que tomar algún tipo de acción. Bueno, usted ha dicho públicamente que no piensa repetir como diputado, aunque quizás se ha convertido en una pieza importante del ajedrez del Congreso del Cambio, en el Congreso, como líder congresual.
Hay quienes creen que usted podría aspirar a la alcaldía del distrito y que quizás el futuro más inmediato sería el más idóneo. La pregunta es si eso dependería de que la actual alcaldesa no decida reelegirse en el cargo. Mira, Yamadi, yo dije ahorita a la pregunta de Nisa que la mejor campaña que puede hacer cualquiera, que decía lo que nos decía el presidente antes de iniciar el ejercicio gubernamental. Entonces yo en este momento oigo que suena mi nombre, escucho, desde luego, como dijo Nisa, hago mis gestiones políticas porque yo los fines de semana, en la noche, en la tarde, a veces en la mañana antes de ir a la Cámara de Diputados, indudablemente que hago mi labor política. Y ese ejercicio que nosotros siempre hemos hecho hace que uno se mencione, y al yo decir que no quiero, porque de verdad que ya no quiero volver a ser candidato a diputado ni diputado, porque creo que ya agoté mi vida útil en la Cámara de Diputados. Siempre digo creo, porque uno no es lo que uno es, sino lo que la gente ve en uno. Yo pienso que agoté mi proceso, ya tengo 5 periodos, ya fui vocero 7 u 8 veces, entre vocero y vicevocero, he sido presidente 6 veces de la Cámara de Diputados, y entonces pienso que ya otros deben ocupar ese espacio, independientemente del liderazgo que a nosotros se nos atribuya en la Cámara. También he dicho que no tengo interés en aspirar a senador, porque ese es un tema que habrá de discutirlo el partido. Y se me menciona para el tema de la alcaldía, y he dicho que yo consideraría la posibilidad de aspirar a esta posición siempre que la actual incumbente manifieste su desinterés por el cargo, porque si ella aspira, yo no tengo ningún problema, yo la apoyo. Y eso ha dado como resultado que tengo buenos números. Yo fui candidato 2 veces, y las 2 veces, sobre todo la última, fue, como dicen popularmente, por un pelo que no gané. Y por eso la gente siempre nos indica como un buen candidato a alcalde. Con la candidatura de David Collado fui determinante, porque aún teniendo un excelente posicionamiento en las encuestas, yo me quité y fui parte de un consenso para lograr que David fuera el candidato. Con el éxito que tuvimos, yo me sentí parte de ese éxito, y yo pienso que hoy los capitaleños también valoran esa actitud de desprendimiento, porque yo tenía un excelente posicionamiento en ese momento en las encuestas, y sin embargo di paso a que David Collado ocupara la candidatura. Recuerdo que él mismo me pidió que él quería que yo participara de manera directa, y como yo no podía ser candidato a vicealcalde con él, por las razones obvias, entonces él decidió que mi esposa, que también es una buena política de la demarcación en la que nosotros estamos y del Distrito Nacional, dirigió las mujeres de la capital, fue diputada, ha tenido varias funciones. De hecho, nos conocimos en la política, no porque sea la esposa mía, porque la gente cree, no, la esposa de Pacheco. Ella fue incluso miembro del comité ejecutivo del partido primero que yo. Ella tenía más jerarquía política que yo. Y entonces David decidió llevarla a ella para que la boleta yo estuviera participando de manera directa. Y eso no dio resultado. Ahora estamos esperando, y en su momento del año que viene nosotros tomaremos la decisión. Cuando los tiempos legales así lo permitan, nosotros vamos a tomar esa determinación, siempre acorde con las consultas que haremos con el liderazgo del partido y con las bases, y entonces nosotros veremos si aspiramos a esta posición. La modificación... No me mueve, o sea, yo no estoy desbocado, que yo ando haciendo trabajo para aspirar a la alcaldía. Si se puede, voy. Si no se puede, bueno. La modificación, yo independientemente de eso, creo que usted pudiera ser un buen candidato.
Yo voy a un buen alcalde, creo yo. Bien, pero mire, la modificación del presupuesto que fue enviada al Congreso tiene una modificación que está llamando, o sea, la propuesta, una modificación en el presupuesto de educación que está llamando mucho la atención. Los 4.000 millones. Exactamente, porque según se está observando, estaría sacando el presupuesto de educación del 4% por el que mucho se luchó. Fue una lucha social que yo me imagino que usted recuerda bastante bien. Eso es legal ya, desde que estaría cayendo el gobierno y el mismo Congreso en una ilegalidad si lo prueba. Miren el proceso que estamos. El Ejecutivo sometió, porque las leyes ahora tienen un procedimiento. Yo te explicaba cómo era antes y cómo es ahora. El Ejecutivo sometió el proyecto la pasada semana, ya se habían hecho las 2 sesiones del Pleno que correspondió a la semana pasada, y entonces el proyecto fue a la orden del día por decisión de la Comisión Coordinadora que se reunió el pasado lunes, fue para la orden del día del pasado martes. Entonces, el Pleno decidió remitirlo, en este caso no a la Comisión de Hacienda, que tiene mucho trabajo, sino a una comisión especial, porque es un procedimiento especial, que es la modificación del presupuesto general del Estado que se está implementando en este momento. Entonces, esa comisión la preside un experto en la materia, que es el diputado Fran Paulino, y además están integrados los partidos, enviaron propuestas los que más entienden del proyecto y del proceso. En ese orden, la comisión, tengo entendido, se va a reunir en el día de hoy para analizar los detalles de la pieza que ya se ha estado divulgando, porque nosotros, a todo el que nos la ha solicitado, le hemos enviado cuáles son esas modificaciones, por eso se ha hecho público que solicite el Ejecutivo, y veremos si en los números lo que se ha estado diciendo es así o no, y nosotros también haremos la consulta del lugar con los propios representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y los demás actores para ver cuál es la situación con ese tema que se está presentando. Por ahora, yo solo quiero decir que nosotros vamos a hacer lo que entendamos en ese momento que sea lo más correcto, y que vamos a hacer todas las indagatorias del lugar. Todavía no tenemos una posición acabada, porque hoy es que los técnicos están desmenuzando el proyecto. Cuénteme cómo... En este momento que nosotros estamos aquí, está reunida la comisión. ¿Cómo está el partido con las presiones de empleo? ¿Cómo están esos empleos de los compañeritos? De los compañeros. De los compañeros. Mira, esos compañeros es por lo que nosotros en gran medida, estamos ocupando las posiciones. ¿Por qué? Porque la decisión final que la toma el pueblo, la toman los votantes, pero el trabajo diario del día a día, quienes lo hacen son esos valiosos compañeros que se fajan a ayudar al partido, para que el partido tenga la presencia nacional y para que tenga la presencia en cada una de las demarcaciones. Yo pienso que todavía faltan algunos elementos. Se ha avanzado bastante porque hemos encontrado un país totalmente diferente. Hoy en día ya una institución estatal no puede nombrar a una persona de la noche a la mañana. Mire, usted está nombrado como era antes. Antes tú nombrabas a una gente con un papelito. Mire, aquí está, ya, hámele un oficio ahí, y está nombrado. Y ahora no, ahora hay que hacer consulta, hay que hacer el proceso. Y eso ha dado como consecuencia que muchos compañeros han tenido que esperar bastante tiempo, estar bastante tiempo en el círculo de espera. Se ha logrado ya integrar una gran cantidad de compañeros y compañeras en el Estado Dominicano. También muchos procesos de desvinculaciones tienen que también agotar el proceso y hacer los pagos correspondientes, y por esa razón entiendo yo que muchos ministerios
han tenido un poco de lentitud. Ahora, yo quiero aprovechar su pregunta para llamar la atención a algunos de los ministros que han colocado. A usted le cogen la llamada, ¿verdad? Porque los senadores se quejan de que no le cogen la llamada. Algunos de los ministros que han colocado al frente de esas instituciones, óyeme, que han comenzado a desvincular a los compañeros. Y entonces, ya que hemos dado un paso de avance, vamos a dar un paso para atrás y los llamo a que ojalá puedan ver esta participación, que eviten una nueva crisis, porque en los ministerios y en las instituciones son tan grandes que cada mes se producen automáticamente una gran cantidad de vacantes. ¿Por qué hay que comenzar a cancelar a los compañeros? Porque argumentan, cosa que yo no entiendo, ¿no? Yo tengo que hacer mi gestión con gente de confianza. Pero la gente de confianza es que haga el trabajo bien hecho. ¿Usted ve? Y entonces están a punto de generar situaciones. Y yo le hago este llamado porque ellos van a ser responsables de generar una nueva crisis con esta situación, que el presidente Luis Abinader ha estado tan preocupado que muchas noches, porque el presidente Luis Abinader es un hombre tan honesto que para estos temas siempre cogía y nos convocaba en horas de la noche para poder trabajar con los procesos de los compañeros. Después de terminar las labores normales, después de las 6, 7 de la noche, nos fajábamos a buscar determinación para ver cómo nosotros íbamos resolviendo en cada uno de los ministerios, en cada uno de los organismos. De noche, reitero, muchas noches de sueño. Invertimos en la solución de los problemas de la mayoría de los compañeros, que todavía quedan muchos, pero indudablemente que hemos logrado resolver muchos casos para que estos distinguidos ministros quieran volver para atrás a generar situaciones. No sé si porque le pique el gusanillo de las aspiraciones. Yo no sé cómo es que somos los seres humanos, que a ti te nombran en un cargo y de inmediato hay gente que te comienza a decir, tú puedes ser presidente de la República, tú puedes hacer tal cosa, entonces comienzan a cancelar compañeros para armar equipo y hacer ese tipo de cosas. Yo espero que este no sea el caso. Y esa situación podría generar una crisis tal, como usted dice, que podría poner en peligro una posible reelección del presidente Abinader. Yo creo que puede poner en peligro el libre ejercicio que nosotros estamos haciendo. Porque, por ejemplo, tenemos situaciones con muchísimos congresistas en este momento que han estado cancelándole compañeros. Y nosotros hemos llamado a esos ministros, señor, no haga eso. ¿Usted me entiende? Porque usted sabe que cada legislador tiene equipo y han logrado colocar personas, etcétera, etcétera. Entonces están dedicados a eso. En vez de dedicarse a ejercer bien su labor, como yo decía ahorita. El mejor éxito que tú puedes tener es hacer bien tu desempeño. No dedicarte a estar haciendo cosas que generen situaciones. No se ayuda al presidente Luis Abinader con eso. Bueno, de acuerdo a las memorias que usted presentó recientemente, la Cámara de Diputados cerró con un déficit de 17.6 millones de pesos. Y usted había dicho que deudas heredadas se habían saldado en un 90%, que había la otra parte que es ínfima, estaban en procesos burocráticos. Recientemente salió los resultados de auditoría de gestiones anteriores que revelaron ciertos errores en los manejos administrativos. Y la pregunta es si lo que está sucediendo en la Cámara es heredado de anteriores gestiones y cuál es la situación actual a este momento de las finanzas de la Cámara de Diputados. Mira, yo dije que nosotros estábamos administrando la Cámara de Diputados a pesar de la situación que vive el país, con el mismo presupuesto del año 2016. Ello dio como consecuencia que cuando nosotros llegamos a dirigir la Cámara el 16 de agosto del año 2020, encontráramos situaciones de deudas, nos amarramos los pantalones, ¿por qué no decirlo? También recibimos algunas
algunos aportes extraordinarios que nos ayudaron a lidiar con toda esa situación de déficit, de deuda, etcétera, etcétera. Y como usted bien lo explica, dijimos en la pasada rendición de cuentas que habíamos resuelto algo más del 90% de las deudas. Precisamente el tema que salió en el tema de la auditoría, nosotros hicimos los reparos del lugar porque consultamos con los incumbentes de entonces y conjuntamente con ellos hicimos los reparos del lugar a esas observaciones y no se pagó dinero de más en las obras que se pagaron porque parte de ellas están dentro de ese 10% que yo dije que todavía nosotros debemos porque nosotros retuvimos y todo lo que no estuviera claro lo dejamos sin pagar. Aunque teníamos la posibilidad de pagarlo, pudimos haberlo resuelto, pero precisamente por esas situaciones no lo pagamos. Entonces no se puede hablar exactamente de que hicimos pagos excesivos porque las obras, ese tipo de obras no están totalmente pagadas. ¿Cuáles son? Bueno, hay una obra, algunas de las obras que se hicieron en la gestión de Rubén Maldonado y nosotros hemos hecho las retenciones del lugar. Pero también la auditoría nos habló de registro, de cuentas y recursos que se registraban en un renglón y que debían ser registrados en otro, lo que no altera los números en sentido general. Entonces la Cámara de Cuentas, lo más importante es que nos dio un plazo de 90 días para que estos registros y estas aclaraciones y estos asuntos fueran debidamente arreglados y bueno, yo tengo el informe aquí, aquí en las recomendaciones de la auditoría, aquí en el C nos otorga precisamente 90 días, míralo ahí, contado a partir de la fecha de recibo oficial, para que cumplamos con esas recomendaciones que ellos nos hacen. Y eso nosotros vamos a hacer, atender los requerimientos. Ya le hicimos los reparos antes de salir este informe final y estamos trabajando en ese tema. Con relación a deudas y demás, nosotros nunca vamos a incurrir en el error de pagar cosas que no estén totalmente clarificadas y debidamente auditadas. En eso somos bastante delicados. Hoy en día la situación de la Cámara es que aunque nominalmente tenemos algunos déficits, como usted lo señaló, pero nosotros hemos logrado estabilizar, como lo explicamos en nuestra rendición de cuentas, los recursos de la Cámara, de manera que recursos que entran, recursos que nosotros le vamos dando salida, acorde con los requerimientos que se nos van dando, de manera que hoy por hoy, del día a día, nosotros no le debemos a nadie y las deudas que tenemos pendientes son deudas que están ahí acumuladas y de otros aspectos que hemos estado corrigiendo, como el parqueo, un poco en el restaurante, que teníamos situaciones de filtración en las oficinas de los diputados y ese tipo de cosas. Bien. Voy a hacer una pregunta más que mi compañera por una cuestión de tiempo. Usted nos mencionó dentro de los proyectos prioritarios, y a nosotros nos preocupa bastante, el proyecto de la seguridad social, la reforma de la seguridad social. Sí. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene de ese proyecto? O sea, ¿a qué debe aspirar y en qué plazo usted le está dando a ese proyecto? Este es el proyecto más importante de este cuatrenio. Muy importante eso. Qué bueno. Ese es el proyecto más importante de este cuatrenio. ¿Por qué? Mi querido amigo Santana, porque el país se comprometió a través de una ley en el año 2001 que la seguridad social, esa ley, la íbamos a revisar 10 años después. Ahora, ¿qué pasó? Que quienes estuvieron en el gobierno esos 10 años después dejaron eso por la libre. Y entonces, situaciones que pudieron haber sido corregidas a los 10 años de la implementación de esa ley, lamentablemente no se corrigieron a tiempo y ya hoy, 20 y pico de años después, ya el tema está casi en crisis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que
en el año 18, 19, se aprobaron algunas pequeñitas reformas de la Ley de Seguridad Social y se volvió a reiterar el compromiso de que inmediatamente pasara el proceso electoral íbamos a aprobar la ley. ¿Qué hemos hecho? Nosotros como Cámara de Diputados tomamos la iniciativa de la conformación de una comisión bicameral para que trabaje en la elaboración de un buen proyecto de ley. Por otro lado, el Consejo Económico y Social está discutiendo una reforma de seguridad social, pero la comisión bicameral, que también el Senado dio el paso y acogió el pedimento de la Cámara, se conformó la comisión bicameral. Esta comisión ha hecho vista pública durante el pasado año, hicieron vista pública prácticamente en todos los puntos importantes del país. No quiere decir que donde no se ha ido no sea importante, pero por ejemplo en el este fuimos a La Romana, en el norte fuimos a Santiago, en el sur fuimos a Asua, me parece que fue, y así se han ido a uno que otro punto, además de la vista pública que se han hecho aquí en la propia capital de la República Dominicana. Todo esto nosotros tomando los requerimientos que ha estado haciendo la sociedad. Esto no quita que no atendamos los requerimientos que se van a hacer o que hace la sociedad a través del Consejo Económico y Social. Ahora ya la comisión ha terminado esta primera parte, tenemos una idea de cómo debe ser la reforma y pienso que toda la clase política y la empresarial, así como los diferentes sectores de la vida nacional, el propio Ministerio de Trabajo, que en este momento es el ministro, es el rector, el presidente de la Seguridad Social, deben hacer conciencia de que la República Dominicana necesita la aprobación de esta importante ley y que necesitamos hacer mejoras sustanciales. Mejoras sustanciales porque está la queja que llueven sobre las ARS. Hay gente que se queja, hay mucha gente que se queja, con justa y sobrada razón también de las AFP. Entonces yo pienso que debemos atender estos requerimientos porque la seguridad social es la espina dorsal, en mi criterio, del desarrollo del país. Porque a través de la seguridad social es que nosotros podemos hacer, es el mecanismo idóneo de redistribución de la riqueza que el país produce. Cuando digo redistribución, no solamente el tema de pensiones, sino el tema de cómo abordamos los temas de salud, cómo abordamos los temas de pensiones solidarias, cómo vemos el terrible problema de mucha gente que se va a pasar la vida trabajando y entonces los estudios actuariales indican que cuando les toque la pensión no van a tener los recursos necesarios para ser pensionado Hay que mejorar eso. dignamente, ¿no? Y resolverlo. Entonces yo he dicho, y voy a aprovechar este medio también para decirlo, porque muy poca gente, yo sé que porque no ha llegado el momento, yo he dicho que el Estado dominicano tiene que hacer también su sacrificio con la seguridad social, porque la seguridad social adecuada es la que mantiene la paz en la República Dominicana. Y para ello el Estado tiene que hacer un sacrificio para que las pensiones mejoren. ¿Cómo? Haciendo aportes anuales a la seguridad social. Además del tema de las pensiones solidarias, el Estado tiene que rascarse un poquito más el bolsillo y hacer su aporte. Pero la clase empresarial también tiene que entender que para poder tener un país estable, con un clima de inversión como el que tenemos hoy en la República Dominicana, las ganancias deben reducirse y esas reducciones de la ganancia ir a aumentar, a engrosar los fondos de las pensiones que en este momento los estudios actuariales indican que no van a ser suficientes para que la persona se pensione dignamente. Y solo con este tema o con estos temas nosotros podremos tener la posibilidad de hacer una buena ley de seguridad social. Hay gente que ante la crisis que se avecina o que se presenta o que se ve
con motivo de la baja credibilidad que han estado teniendo estas entidades que he mencionado, quieren volver al viejo sistema, lo que ese sistema fracasó. Lo que nosotros tenemos es que mejorar este que tenemos, que ha posibilitado que desde el 2001 al día de hoy tengamos una cantidad similar de recursos ahorrados, similar a lo que es el presupuesto nacional o muy parecida a lo que es el presupuesto nacional de la República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces, ese ahorro nacional nosotros tenemos que continuar multiplicándolo, pero continuar multiplicándolo no solo para que sirvan para amasar fortunas y para que gente haga negocios, sino para que los dominicanos comunes y corrientes que se pasan 30 años dando su vida productiva, sepan que al momento de su retiro van a tener un retiro más o menos digno. Ahí está la solución del problema. Y que las ARS sepan que si se ganaban 20, si se ganaban 18, si se ganan 10, vamos a ganar 8, vamos a ganar 7 y lo demás vamos a devolverlo en servicio, que es de lo que la gente se está quejando. Son las marchas de los médicos, las marchas de los maestros, las marchas de los diferentes sectores de la vida nacional. O sea, tenemos que tener conciencia, pero el Congreso también empantalonarse y sentar a los diferentes sectores para que nos pongamos de acuerdo. Eso se ha estado trabajando, se ha estado haciendo. Yo no creo en la vieja política de tierra arrasada, de que este sistema no sirve. No, el sistema lo que hay es que darle las mejorías que necesita, que requiere. Y desde el Poder Ejecutivo, no importa quién esté, hoy está el presidente Luis Abinader, yo espero que esté por muchos años, por lo que le corresponda y por lo que el pueblo determine. Pero luego que él no esté, ese es el legado que va a quedar. ¿Entiendes? Y yo voy a trabajar en ese sentido para tratar de convencer a los diferentes sectores de que tenemos que dotar al país de una correcta política de seguridad social. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta aquí otro diálogo libre. Yo le había dicho que... Ya terminamos. Lamentablemente. Así que hasta un próximo diálogo libre.